La evaluación del peso mexicano no es una victoria del pueblo, es el nacimiento del superpeso, como un fetiche financiero que está rompiendo todas las barreras psicológicas frente al dólar, mientras proyecta una sombra de humillación sobre las economías del Cono Sur. Soy Richard Wolff y hoy vamos a desmantelar la narrativa del milagro mexicano. Vamos a explicar por qué este fortalecimiento monetario no es un signo de salud social ni de soberanía nacional, sino el síntoma de una integración subordinada tan profunda que ha convertido a México en el paraíso definitivo para los especuladores globales. Mientras los titulares en Wall Street celebran, esta misma fuerza está sacudiendo violentamente las estructuras de Chile y Argentina, empujándolos a una crisis existencial que redefine la jerarquía del capital en nuestra región. No estamos ante un evento aislado de buena administración, estamos ante una reconfiguración brutal y sistémica de la jerarquía latinoamericana. El centro de gravedad del capital se ha desplazado hacia el norte, y el peso mexicano es el martillo que está rompiendo el espejo en el que solían mirarse Santiago y Buenos Aires. Empecemos por la autopsia de este fenómeno. ¿Cómo es posible que una economía asediada por la violencia estructural, con una informalidad laboral masiva que roza el 55% y con tensiones políticas internas permanentes, tenga la moneda más fuerte del mundo emergente? La respuesta oficial, esa que les darán los tecnócratas y los analistas de Bloomberg, es la disciplina fiscal y la autonomía del Banco Central. Pero la respuesta marxista, la que mira debajo del capó del sistema, es la extracción de plusvalía financiera. El primer motor de este fenómeno es el diferencial de tasas de interés, un mecanismo de transferencia de riqueza de los trabajadores a los rentistas. El Banco de México ha mantenido una tasa de referencia históricamente alta, superando por mucho a la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto ha creado el escenario perfecto para el carry trade, un mecanismo parasitario donde los fondos de inversión piden prestado dinero barato en Japón o Europa para comprar bonos del gobierno mexicano. Este proceso no genera una sola fábrica, no emplea a un solo obrero, no construye un solo hospital. Es dinero haciendo dinero a través de la deuda pública. México se ha transformado en el casino más rentable del planeta para el capital golondrina, y la cacareada fortaleza del peso es, en realidad, el precio que el país paga para mantener contentos a estos parásitos financieros. Cada vez que el gobierno paga intereses por esos bonos, es el contribuyente mexicano, el trabajador que paga el IVA y el impuesto sobre la renta, quien está subsidiando las ganancias de la City de Londres. Lejos de ser un monumento a la soberanía, el superpeso es un monumento a la sujeción financiera internacional. El segundo motor de esta maquinaria es el famoso nearshoring. Ante la fractura de las cadenas de suministro globales y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el capital transnacional ha decidido que México es el lugar ideal para sus bases de operaciones. Los titulares hablan de inversión extranjera récord, pero miremos la letra chica de este contrato. Lo que está ocurriendo no es el desarrollo de una industria nacional soberana, sino la consolidación de México como la gran maquiladora de alta tecnología de América del Norte. El superpeso facilita este proceso porque abarata la importación de la maquinaria sofisticada necesaria para estas plantas, pero los salarios de los obreros mexicanos, aunque en dólares parezcan más altos, siguen representando una fracción mínima de los salarios en Detroit o Stuttgart. La tasa de explotación se mantiene intacta o incluso se profundiza bajo el pretexto de la competitividad. México importa capital constante barato y exporta trabajo vivo barato empaquetado en autos y semiconductores. Es una integración neocolonial perfeccionada para el siglo XXI. Finalmente, el tercer motor, quizás el más cruel, son las remesas.
Los trabajadores que fueron expulsados por el neoliberalismo décadas atrás hoy envían cifras récord de dólares a sus familias. Pero aquí opera una trampa dialéctica. Con un peso tan fuerte, esos dólares compran cada vez menos. Una familia en Michoacán o Guerrero que antes recibía 20,000 pesos por sus dólares, hoy recibe 16,000 o 17,000. Mientras tanto, la inflación interna de los alimentos no se detiene. El superpeso actúa en la práctica como un impuesto regresivo sobre los más pobres. Es una redistribución de riqueza a la inversa, celebrada por la clase media alta que ahora puede viajar barato a Europa o comprarse el último iPhone, mientras el receptor de remesas ve cómo su poder adquisitivo se desvanece en nombre de la estabilidad macroeconómica. Esta es la realidad del superpeso, un éxito para el capital, un grillete para el trabajo. Para entender la magnitud de esta fractura, debemos mirar hacia el sur, hacia Argentina. El contraste es tan brutal que produce una especie de vértigo macroeconómico. Mientras México navega en una abundancia artificial de dólares, Argentina se asfixia en una escasez absoluta. Bajo la administración de Javier Milei, Argentina se ha convertido en el laboratorio de un experimento libertario que desde una perspectiva de clase no es más que una ofensiva final contra el valor del trabajo. Prometieron que al destruir el Estado, eliminar el gasto social y liberar las fuerzas salvajes del mercado, llegaría una lluvia de inversiones y prosperidad. Lo que llegó, en cambio, fue una inflación desbocada y una devaluación que parece no tener fondo. El avance del peso mexicano sacude a Argentina en su núcleo ideológico. Destruye la narrativa de Milei de una forma casi poética. Resulta que México, gobernado por un proyecto que se autodenomina de izquierda, que fortalece la empresa estatal de energía, que sube el salario mínimo por decreto y que mantiene una retórica de soberanía nacional, tiene la moneda más fuerte y estable de la región. Mientras tanto, Argentina, que desregula cada fibra de su economía y entrega sus recursos al mejor postor, tiene una moneda que el propio presidente califica de excremento. Esto demuestra una verdad fundamental que los economistas liberales intentan ocultar. En el capitalismo periférico, la estabilidad no emana del libre mercado anárquico, sino de un Estado con capacidad de intervención estratégica y de una integración negociada con el centro imperial. Milei ha dejado a Argentina desnuda ante los lobos financieros, mientras México ha sabido negociar su lugar dentro de la manada. El resultado material de esta asimetría es humillante para la clase trabajadora y la clase media argentina. Antes, los argentinos eran los turistas por excelencia de la región. Hoy sufren lo que podríamos llamar un turismo de supervivencia. Ven con impotencia cómo los chilenos, los brasileños y hasta los mexicanos cruzan sus fronteras no para admirar su cultura, sino para vaciar sus supermercados. Argentina está de remate. Para un mexicano promedio hoy, Buenos Aires es una ganga. Para un argentino, Ciudad de México es un lujo inalcanzable. Esta disparidad genera una tensión social y diplomática enorme, porque Argentina ha descendido un escalón en la división internacional del trabajo. Ya no es un competidor industrial, es un proveedor de materias primas baratas y servicios de bajo costo para los poseedores de monedas fuertes. Y luego tenemos a Chile, el que fuera el niño modelo del neoliberalismo global. Hoy, Chile se encuentra en un estado de estancamiento anémico y el auge de México lo está desplazando del radar del capital internacional. Los gestores de fondos en Nueva York están reponderando sus carteras. Si usted es un inversor que busca maximizar la extracción de valor, ¿dónde pone su dinero? En México, que ofrece tasas de interés estratosféricas y acceso directo al mercado de consumo de Estados Unidos, o en Chile,
cuya estabilidad institucional está en duda tras los procesos constituyentes y cuya economía depende casi exclusivamente de la exportación de cobre a una China que se desacelera? La respuesta es obvia. México está actuando como una aspiradora gigante de capitales, absorbiendo la liquidez que antes fluía hacia Santiago. Esta dinámica obliga al Banco Central de Chile a mantener tasas de interés mucho más altas de lo que su economía interna necesita para crecer, simplemente para evitar que los capitales huyan despavoridos hacia el peso mexicano. Es un crowding out regional, una competencia fratricida donde el éxito financiero de un vecino estrangula la recuperación del otro. Además, hay una ruptura de la solidaridad diplomática. El conflicto en la Alianza del Pacífico, donde México impuso su voluntad política por encima de las reglas del bloque, demostró que el poder de facto de la economía mexicana ya no necesita de consensos. México sabe que su integración con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, es lo único que realmente importa para su supervivencia. Chile, cuya estrategia dependía de los tratados multilaterales, se descubre vulnerable. Las reglas solo valen si tienes el músculo económico para hacerlas respetar, y hoy ese músculo está concentrado en el norte. Lo que estamos presenciando es la fragmentación definitiva de la patria grande bajo el peso de las contradicciones del capital. No puede haber unidad regional cuando las monedas divergen de forma tan violenta. México mira hacia el norte, integrándose en la cadena de suministros de alta tecnología y seguridad nacional de Washington. El cono sur, por el contrario, queda a la deriva, mirando hacia China para vender sus granos y minerales, o mirando hacia el Fondo Monetario Internacional para mendigar el próximo rescate. El superpeso no es un milagro de fraternidad latinoamericana. Es el síntoma de que el centro de gravedad del capitalismo en las Américas se ha desplazado definitivamente, dejando a Chile y Argentina en una periferia olvidada y empobrecida. Para entender realmente cómo esta tectónica de placas monetarias está triturando el nivel de vida de la clase trabajadora en el cono sur, tenemos que dejar de mirar los pizarrones electrónicos de las casas de cambio y empezar a mirar las etiquetas de precios en los supermercados de Santiago de Chile. La transmisión del superpeso hacia la economía chilena no es una abstracción financiera, es un golpe directo al costo de la vida diaria. Chile, durante las últimas 3 décadas, desmanteló gran parte de su industria manufacturera bajo la promesa neoliberal de que el libre comercio le permitiría importar todo más barato. Se especializó en extraer cobre y celulosa, decidiendo que era mejor comprar los autos y la tecnología afuera. Y aquí está la trampa. Una gran parte de esos bienes de consumo duradero que la clase media chilena necesita provienen precisamente de las fábricas de México. El auto que maneja un trabajador de aplicaciones en Santiago o el refrigerador en la cocina de una familia en Valparaíso suelen ser hecho en México. Cuando el peso mexicano se aprecia un 20% frente al dólar y el peso chileno se debilita, se produce un efecto de tijera brutal. El costo de producción en México, medido en dólares, sube, y las transnacionales no van a absorber esa pérdida. La trasladan íntegramente al precio final de exportación. Chile termina pagando más dólares por el mismo producto mexicano. Es la enfermedad holandesa regionalizada. El éxito financiero de México encarece la vida en Chile, rompiendo el contrato social chileno que basaba su paz social en el acceso al consumo barato como compensación por la falta de derechos sociales. Regresemos a la falacia argentina. El caso mexicano destruye intelectualmente la propuesta de Javier Milei. Él ganó vendiendo la idea de que el peso era excremento y que la única salvación era la dolarización o la eliminación de la soberanía monetaria. Pero México demuestra que no hace falta arrodillarse ante el dólar para tener una moneda fuerte.
Lo que hace falta es un Estado que intervenga estratégicamente en la economía. El superpeso no es fruto del libre mercado absoluto. Es el resultado de un gobierno que fortaleció la recaudación fiscal, que mantuvo la propiedad estatal del petróleo con Pemex, que invirtió en infraestructura pública masiva como el Tren Maya y que aumentó el salario mínimo un 100% en términos reales. Esa combinación de políticas de demanda interna con una integración pragmática al mercado norteamericano es lo que realmente da confianza al capital. El capital no confía en el caos ni en los experimentos de laboratorio de Milei, que amenazan con incendiar el Banco Central. El capital confía en México porque ve un Estado-nación robusto y funcional a sus intereses de largo plazo. La lección para el analista honesto es clara. El capital prefiere un reformismo estabilizador que garantice la reproducción del sistema antes que un anarcocapitalismo que promete libertad total pero solo entrega desintegración social. Argentina es el caos, México es el orden, aunque sea un orden profundamente desigual. Y en el mundo de las finanzas el dinero siempre elige el orden. Esta asimetría cambiaría, ha creado una dinámica perversa que podemos llamar el subimperialismo de las divisas. Las grandes corporaciones mexicanas, armadas con el poder de compra del superpeso, están viendo al Cono Sur como una zona de liquidación. Empresas como América Móvil o FEMSA ahora tienen una capacidad gigantesca para comprar activos en Chile y Argentina a precio de remate. Estamos viendo la mexicanización de la propiedad empresarial en América Latina. Los magnates del norte compran farmacias, embotelladoras y servicios en el sur, aprovechando que las monedas locales valen poco. México actúa hoy como el socio junior del imperio, el virrey rico que expande su dominio sobre los vecinos empobrecidos del sur. Pero no seamos ingenuos, nada de esto ocurriría si Washington no lo permitiera. El superpeso es una pieza clave en la geopolítica del divide y vencerás. Si la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos permiten que el peso mexicano brille, es porque le sirve estratégicamente para construir la fortaleza América del Norte. Han decidido que México sea su baluarte industrial contra China, mientras que el Cono Sur es relegado a ser una simple cantera de recursos naturales. Para el imperio, Chile y Argentina no necesitan ser potencias industriales, solo necesitan ser minas eficientes de litio y soja. Esta es la crueldad del sistema. Mientras México recibe un paraguas financiero por su cercanía al centro, el sur es dejado a la intemperie, validando una vez más que en el capitalismo global, la geografía y la sumisión estratégica dictan quién sobrevive y quién se hunde. Llegamos ahora al campo de batalla definitivo, donde la geología se encuentra con la geopolítica y el superpeso deja de ser una cifra para convertirse en un arma de guerra industrial. Si pensaban que la sacudida a Chile y Argentina se limitaba a los supermercados, no han prestado atención a lo que ocurre bajo el suelo del desierto de Sonora y en los salares de Atacama. La verdadera razón por la que el peso mexicano es el rey y las monedas del Cono Sur son los mendigos tiene un nombre químico: litio. Chile y Argentina poseen las mayores reservas del mundo, pero sus monedas se hunden. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha decidido que su seguridad nacional no puede depender de suministros que crucen el Canal de Panamá. Aquí entra México con su plan de nacionalización pragmática. El capital estadounidense no huyó de México como lo hizo de Bolivia. Al contrario, Ford y Tesla aplaudieron. México les ofreció una integración vertical completa. El litio es mío, pero la batería la fabricamos juntos en la frontera bajo el paraguas del superpeso. Esto es lo que sacude a Chile hasta los cimientos. Chile pasó décadas siendo el socio confiable, pero está a 8,000 kilómetros de Detroit. México está a un paso.
En la era del nearshoring, la geografía es destino. El superpeso facilita a México la compra de tecnología para refinar ese litio, mientras que la debilidad del peso chileno encarece esa misma tecnología, relegando al sur a ser un simple exportador de materia prima bruta para China, lo que los pone automáticamente en la mira de Washington como un riesgo estratégico. Pero cuidado, porque hay un peligro mortal escondido en el corazón del superpeso que nadie en Wall Street quiere mencionar: la fragilidad del carry trade. Esta es la bomba de tiempo. El superpeso no es de hormigón, es de cristal. Se sostiene sobre dinero caliente, y el dinero caliente es cobarde. Si el Banco de Japón sube sus tasas o si la economía de Estados Unidos estornuda, los algoritmos de los fondos de cobertura darán la orden de venta en milisegundos. El peso mexicano podría desplomarse de 17 a 25 por dólar en semanas. Y cuando eso pase, la sacudida en el cono sur se convertirá en un terremoto. En el pánico financiero los inversores no distinguen. Venden todo lo que huela a Latinoamérica. Si México cae, arrastrará a Chile y Argentina al abismo, sin importar si Milei hizo sus deberes o si Chile mantuvo su ortodoxia. Esa es la injusticia sistémica. La fiesta la disfrutan unos pocos en las oficinas de cristal, pero la resaca la pagarán los trabajadores de Santiago, Buenos Aires y Ciudad de México por igual. Debemos entender la dimensión de clase dentro de esta farsa. En México, el gobierno celebra el tipo de cambio, pero pregunten a los campesinos de Sinaloa o a los obreros textiles que ya no pueden exportar porque sus productos son demasiado caros. El superpeso se subsidia con la intensificación de la explotación. Para ser competitivos con una moneda cara, los patrones tienen que apretar más el cuello del trabajador. En Argentina, la devaluación se usa como látigo para disciplinar al proletariado, bajando el salario real hasta niveles de miseria para que el país sea barato para el capital extranjero. El éxito de México se usa como una amenaza ideológica para el obrero del sur. Ajústate o húndete. La conclusión es amarga pero necesaria. El superpeso no nos ha hecho más libres, nos ha dividido. Ha creado una aristocracia financiera en el norte, mientras deja que el sur se hunda en la irrelevancia. México mira con arrogancia hacia abajo, y el sur mira con envidia hacia arriba, mientras en Nueva York los dueños del dinero sonríen porque nos tienen peleando por ver quién tiene la moneda menos miserable. No hay salida individual en este juego. México no se salvará solo porque su destino sigue atado al dólar. Argentina no se salvará dolarizando porque perderá su capacidad de maniobra. La única respuesta real, la que hace temblar a los centros de poder, es la integración soberana. No una integración de mercados para que las transnacionales operen mejor, sino una integración de los pueblos y de la producción. Necesitamos una moneda común respaldada por nuestras riquezas: el petróleo mexicano, el litio chileno, el gas boliviano, y un Banco Central del Sur que no reciba órdenes de la Reserva Federal. Hoy estamos más lejos que nunca de ese sueño. El superpeso es el grillete de oro de México y la devaluación es el grillete de hierro de Argentina, pero ambos siguen siendo cadenas. La libertad no vendrá de celebrar la fortaleza de una moneda frente al dólar, sino de romper de una vez por todas nuestra dependencia de él.